Ujú.
Hola niños, buenos días. Perdón la tardanza. Problemas técnicos, ya saben. ¿Pueden prender su cámara, por favor? Porque ahora sí no veo a nadie, más que todo en negro. Ay, don Reyes, ¿para qué quiero su corazón? Prende su cámara. Ándele, así está mejor. Ahora sí, mándeme el corazón. Ah, 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 ah. Bueno, antes de empezar, yo creo que todos los maestros empezaron con que, con lo de sus evaluaciones, ¿no? ¿No? ¿No les dijeron nada de sus evaluaciones? Más que luego se las dan. Bueno, luego las vamos a dar, ¿no? Pero sí voy a hacer mención de dos personas que, pues sí se merece que las felicitemos en todo el grupo, ¿no? Que fue Alondra, ah, López Pérez Alondra, que es del X1. ¿Sí, Alondra? Es del X1. Y Corona Herrera Sergio, también del X1. Son los dos únicos dieces. Fueron los que tuvieron, pues, los 24 aciertos. Bien. Y pues que obviamente saben usar la lógica natural, ¿verdad? Porque pues teniendo ahí el libro, no sé cómo se atreven a sacar 15 aciertos o 6 o 3. Hubo una persona que sacó 3 aciertos. Los demás no es que hayan salido mal, no salieron mal, pero, pero pues sí, los que calificación perfecta, pues fue la de Alondra y la de Sergio. ¿Va? Los demás no se preocupen, no se empiecen a angustiar, nada más no tienen 10, pero tampoco tienen un 5. Bueno, algunos sí, pero los que entregaron sus trabajos, sus proyectos, entran a clase, pues tampoco no es que tengan un 5, un 6, ¿no? Pero si salieron muy bajos en el examen, sí, olvídenlo, ¿eh? Tienen un 6 o un 7. Pero sí hubo gente con 20 aciertos que tiene 9, 9,5, 9, 9,8, pero los dos dieces y de los dos grupos fue el de Sergio y fue el de Alondra, ¿va? Con calificación pues perfecta. Y no entiendo cómo sacan 11 aciertos teniendo los temas y teniendo ahí su libro y sin que nadie los cuide para hacer el examen. Pero bueno, eso quiere decir que no tienen el interés y que son flojos hasta para buscar cosas, pero bueno, eso ya es de ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, pasando a un tema más ameno, hoy vamos a hablar de la XEW. ¿Qué estaciones de radio escuchan o conocen? O que escuche su abuelito, su abuelita, su mamá, o que en algún momento ustedes llegaron a oír, porque como comentábamos en la clase anterior, ustedes ya son otra generación, otra época, ya son otro tipo de plataformas, incluso hasta para la televisión, y es algo muy importante y van a ver cómo evoluciona todo y cómo van a ver cosas que les van a dar hasta risa o cosas muy curiosas. Pero eh, como lo mencionaba, pues a ustedes les tocó ya otra época en donde ya la radio no la escuchan tanto, escuchan más música por medio de otras plataformas. Ya en una estación de radio en donde existe un guión, donde hay segmentos, donde hay ciertos temas de interés, donde hay invitados, donde hay entrevistas, donde hay segmentos o puentes musicales se llaman puentes musicales. Ya no, ustedes ya no escuchan eso. De hecho, la radio como la televisión, los programas llevan todo un guión, así como en las obras de teatro, ¿no? Lleva todo un guión.
en qué momento entras, cuánto tiempo tienes que hablar, si vas a hacer mención de algún producto, todo lleva un guión. Entonces, por eso me atrevo a decir que muchos de ustedes no están familiarizados con lo que es la radio, pero los que han llegado a escuchar algo, ¿qué estación? Ya ahí por ahí me dijeron que Alfa. ¿Cuál otra estación? Dulce, ¿cuál? Dulce Janet. No sé, por ejemplo, la de Joya. ¿La de Joya? Ujú. ¿Sí? Ujú. ¿Cuál otra, Alondra? 99.3. 99.3. ¿Cuál otra, Bere? Díaz Gómez. La de ExaFM, algo así. También es Mm, Sergio, ¿cuál otra? La Z. La Z, ¿verdad? Muy popular y muy famosa en los años 90. Eh, y muy importante, aunque algunos lo catalogan como que es música que, música de regional mexicano, ha sido una de las estaciones más famosas y más importantes del grupo Televisa, ¿eh? Entonces, ah, muy interesante ese dato. Ahora, pero ¿cómo nace todo esto? Bueno, todo tiene una historia, ¿verdad? Les voy a compartir la presentación. La XCW FM, nacimiento de un imperio, la voz de América Latina, entre comillas, porque así se mencionaba. Empezaba la estación y empezaba con unas campanitas. Tun, tun, tun. La voz de América Latina. Y eran unas campanitas y empezaba la programación. Lo que les comentaba a sus compañeros de la clase pasada también es que eran nada más 4 campanitas. Tun, 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 tun. Y cuando se tocaba la quinta campana, que era tun, 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 era símbolo de que la estación estaba de luto o que México estaba de luto. Y que estaba de luto porque a lo mejor había fallecido un personaje importante, ¿no? Como Pedro Infante, Jorge Negrete, Libertad Lamarque. Eso, bueno, que Libertad Lamarque ya falleció, ya no tiene mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, Pedro Infante, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, y la quinta campana se tocaba solamente en ocasiones de luto. Ahorita les voy a poner un video donde van a escuchar esas campanitas, por si no las recuerdan, si está ahí su abuelito, su mamá, ellos sí las recuerdan porque eran muy famosas. Entonces, la radio no tiene 200 años, ¿eh? Tiene 89 años. Entonces, es muy importante porque hay que recordar que lo primero que se transmitió en la radio, pues eran como cuestiones políticas, pero ya una vez que hubo estaciones ya con programación, hubo una persona que lo empezó a fundar. Bueno, me van a ayudar a leer, ¿va? A ver, ah, Ernesto, Luis Ernesto, ayúdame a leer esa primera diapositiva, por favor. ¿Se me oye ya? ¿Ya? ¿Ya me oye? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Ya vas. A ver. Las primeras transmisiones de prueba de la CEU iniciaron el 7 de septiembre de 1930. Ajá, XCW, iniciaron el 7 de septiembre de 1930. Ese día empiezan las primeras transmisiones, las pruebas. Ahorita les cuento bien la historia. Eh, ¿Quién más está por aquí? A ver, eh, Evelyn, Juanita, Mame. lea esa diapositiva, por favor. El 15 de septiembre los técnicos lograron hacer el primer enlace a la larga distancia. Se transmitió el grito de independencia a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio. Ujú. Y por lo regular en el inicio de la radio son cuestiones, o momentos políticos. Van a ver en la televisión que fue lo primero que se transmitió, o de las primeras cosas que se transmitieron. Eh, bueno, lo primero que se escucha en la radio va a ser el grito de independencia a cargo del presidente Pascual Ortiz Rubio.
Mm, 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 mm. A ver. Ajá. Miren, ¿por qué esta diapositiva? ¿Cómo empieza XCW Radio? Pues obviamente va a empezar con Emilio Azcárraga, ¿sí? Este señor primero empieza como, es de Tampico, Tamaulipas, empieza con negocios eh, importantes como, se dedicaba al comercio, zapatos, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y él logra colocar una gran fortuna, tiene una gran fortuna y por azares del destino llega a lo que van a ser las telecomunicaciones y le proponen pues invertir en una estación de radio, pero pues él sabía que se iba a ocupar mucho dinero. Ya el señor ya había hecho grandes negocios, pero él sabía que se iba a ocupar tanto dinero que tuvo que ir al Banco de Londres y de Estados Unidos a pedir un préstamo. Entonces, pide el préstamo para echar a andar esa estación de radio que iba a ser o que iba a tener una programación y que iba a tener muchos módulos de frecuencia y que iba a abarcar varios territorio nacional, ¿no? Entonces, él sabía que se necesitaba una gran inversión y fue de millones de pesos, si no fue cualquier cosa. Entonces, bueno, él le apuesta a eso, ¿no? Y una vez que pide el préstamo al Banco de Londres y de Estados Unidos, se da cuenta que no le va a alcanzar y que necesitaba más dinero. Entonces, inteligentemente, él busca y se las ingenia para ver cómo iba a poder obtener más dinero. Y busca a la cerveza Carta Blanca, que la cerveza Carta Blanca pues es muy famosa en lo que va a ser el norte, obviamente de donde él es, Tampico y de qué lado Monterrey y todos esos lugares, y busca a la empresa Carta Blanca y le platica del proyecto y a ese plan se le va a llamar el plan francés y ese plan francés pues consistía en hacer las menciones de productos en la estación de radio. En la primera es Carta Blanca. Entonces él les platica el proyecto y todo y les dice que obviamente como iba a ser y lo iba a escuchar muchísima gente, pues se iba a promocionar más su producto. Entonces, incluso la empresa Carta Blanca le adelanta un año de menciones y le ayuda a Emilio Azcárraga con ese dinero pagándole las menciones un año antes. Entonces, bueno, se echa a andar lo que va a ser la empresa y todo, y la sigla de la estación es XCW porque ya en Estados Unidos existían ciertas estaciones de radio que tenían o abarcaban diferente cobertura. ¿No? Entonces, como que ya en México se alcanzaban a escuchar unas estaciones de radio, pero de Estados Unidos, y todas tenían la W. Por eso él ingeniosamente dice que tenía que llevar la W para que la gente creyera que era una estación de Estados Unidos y no una estación mexicana. Entonces, ese es un truco que él utiliza para que el público dijera, esta estación es de Estados Unidos. Bueno, entonces, después, ya sé, otra cosa les iba a contar. Bueno, sí, que había en la programación de la XCW FM, bueno, había la programación de artistas, ¿no? Ahí es donde va a surgir, pues, lo que va a ser José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, ya había gente muy importante, ¿no? Que ya había estado, o que estaba en el cine, locutores muy importantes, que él jala para que estén dentro de la estación. Y el radio fue una plataforma para muchos artistas que nacieron. Ahí se ocuparon los dos, o sea, tanto la radio le sirvió al artista como el artista le sirvió a la radio. Porque lo que mencionábamos, por ejemplo, hace ratito, ¿no? Los artistas iban en busca de oportunidades y tocaban precisamente las puertas de la radio, ¿no? Entonces, si a la gente le gustaba, el artista pegaba, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, las cosas han cambiado. Si el artista quiere sonar, ¿y cuántos artistas no han surgido de las plataformas, no?
de videos como en Facebook, de YouTube, del número de visitas que tienen. Ya no tuvieron que ir a tocar como hace muchos años o que llevaban su disco, su cassette y que lo escucharan los locutores para que los pusieran en la radio y sonaran. Ya no, las cosas han cambiado mucho y gracias a este salto que se le dio al internet y a todas las plataformas, pues también surgieron otras cosas dentro de lo que va a ser XCW Radio y dentro de la televisión. ¿Por qué? Porque XCW Radio es el paso para la televisión y es la formación del imperio de los Azcárraga, ¿sí? De los dueños de Televisa. Entonces, aquí hay un punto muy importante que tenemos que comentar. Como se da abertura a toda esta tecnología, pasa algo importante con la empresa de Televisa. Primero fue, ahorita pues ya puedes decir que fue, este, son tres Emilio Azcárragas, ¿no? Uno es Vidarruita, el otro es el último que es ya, Emilio Azcárraga ya, y el otro también se llama Emilio Azcárraga, pero su apellido es Milmo. Entonces, todos tienen ahí una historia importante, muy interesante. Obviamente, el pionero, pues, fue Vidaurrota, y él es el que funda lo que es la estación. Después viene el hijo, que es Milmo, que él es un dime y direte entre, eh, ¿cómo les diré? Mezcló mucho como su vida personal ahí, ¿no? Y después viene el hijo que viene a rescatar una empresa donde tenía ya como muy mala fama, si lo podemos decir así, pero lo vamos a ver cuando veamos la televisión, ¿va? Ahorita lo que yo quiero que les quede claro es que XCW es el paso para la televisión, que fue de las primeras estaciones o la primera estación de radio, obviamente fundada por Emilio Azcárraga, eh, que su programación era música de esos años y también muchas menciones, porque necesitaban mucho dinero. Hubo muchas menciones de muchos productos, ¿no? Surge como un proyecto también económico para las empresas. Entonces, y les vuelvo a repetir, en esos años y cuando surge la XCW, pues ahí es donde nacen artistas como José Alfredo, como Cricri. También ahí es donde nace Cricri y esas historias y cuentos que los niños se sentaban a escuchar, ¿no? La radionovela también, y una de las más famosas, pues fue Chucho el Roto, y si no me quieren creer, pregúntenle a su abuelita o a su mamá y les van a decir, no, yo creo que ni a sus mamás, porque sus mamás también son muy jóvenes. Entonces yo creo que a su abuelita y van a ver cómo les va a decir que ahí surgieron grandes novelas, pero una de las más famosas fue Chucho el Roto y toda la familia se sentaba a cenar, a comer y a escuchar la radionovela o los cuentos de Cricri, las canciones de Cricri que fueron muy importantes. Entonces, ya después de contextualizar todo eso de la XCW, en octubre del 2001, la empresa española Prisa adquiere el 50% de las acciones de Televisa Radio y agrupa 17 estaciones de radio. Y una de sus primeras decisiones fue transmitir simultáneamente la misma programación en AM y FM. Sí, exactamente la misma. Entonces, ellos adquieren 17 estaciones de radio cuando Televisa tenía más de 88 estaciones y cubría lo que era todo México, lo que era Bolivia, lo que era Perú, lo que era Chile, lo que era Ecuador, Guatemala, ¿sí? Y parte de una partecita del norte de México. Entonces, bueno, una vez que se venden esas acciones, obviamente se empieza a perder lo que es esa cobertura, ¿no? Y, ay Dios, ¿aquí qué hice? Se me movió, aquí. Se me movió esa diapositiva, pero bueno, ya se las platiqué. Entonces, bueno, obviamente surgen diferentes cambios, diferentes reformas. Ya Televisa deja de ser lo que
va a dejar de ser un monopolio, aunque también aquí hay muchos intereses o también hubo como muchas peleas entre lo que fueron las familias, ¿sí? Porque aquí el papá, el papá de Emilio Azcárraga Gañán, pues tuvo hijos con otras parejas y se empiezan como también como a pelear estas cuestiones de la empresa. Entonces, pues el 17 de julio del 2019 se anuncia que el Grupo Televisa vendió su participación accionaria del 50% al sistema Radiopolis, lo que quiere decir que ya no se va a llamar la XCW después de 89 años. Ahora por eso se llama W Radio. Sí, vende esas acciones y se va a llamar lo que es la W Radio. Y así se queda. Y por eso ha existido diferente tipo de programación. Déjenla quito porque no les veo sus caritas. Existen diferentes tipos de programación, incluso diferentes tipos de música. Eh, Se habla de otros temas, se hablan he visto que hay como mucho, mm, por ejemplo, el programa de hoy y el programa de Venga la Alegría son programas de revista, así se llaman. Y yo vi que esos programas de revista los pasaron a lo que fue la radio. Entonces, tienen se me fue, tienen un guión también, pero ya no es tanto como antes. La mayoría, y no me van a dejar mentir sus papás, sus abuelitos, que en los años 80 y 90 la mayoría de las estaciones de radio eran con música. Eran música. Y podía haber una hora de Vicente Fernández y después había una hora de José Alfredo y después había una hora de Luis Miguel y después, ¿sí me explico? Y la música del momento también, pero la mayoría eran musicales y sí había programas donde se hablaban de diferentes temas. ¿No? Que se hablaba de política también, ¿no? Como, ay, este señor que se acaba de morir, que fue uno de los pioneros de la radio también, y no tiene mucho que falleció, fue este, mm, ya se fue mi mamá, pero Martínez Serrano. Se llama Martínez Serrano. Ese señor acaba de fallecer y él hablaba de política y hablaba de diferentes temas. Entonces, y había segmentos musicales, porque así se llaman, segmentos o puentes musicales, en lo que va a ser el guión radio, de radio. Entonces, pues sí es muy interesante saber todos estos datos, ¿verdad? Porque pues siento que ya no están tan contextualizados ustedes con la radio, pero es el que le da pie, le da pie a lo que va a ser la televisión y tendríamos que ver si ahora la televisión tiene la misma fama que tuvo en los años 80 y 90 con las novelas, por ejemplo. ¿No? Que fueron hechas por Televisa y las grandes novelas eran por Televisa y si se vio en todo el mundo alguna novela fue porque Televisa era la fábrica de las novelas, ¿no? Y hubo novelas que se fueron incluso hasta Japón. Entonces, por eso les digo que es muy importante, fue todo un imperio. Obviamente las cosas cambiaron, evolucionaron, tuvieron que vender acciones, las cosas pues se transformaron, pero el día jueves vamos a ver cuál es el origen de la televisión. Y saben que es bien curioso porque cuando surge el origen de la televisión tenían tanto miedo a apostarle, así iba a funcionar. No sabían si iba a funcionar la televisión y no sabían qué tipo de programación tenía que ir en la televisión. Sabían que tenía que ser algo semejante a lo de la radio, invitados, música, y de hecho así empiezan, pero ya obviamente transmitiendo a los artistas por medio de la televisión y así empiezan con música y se llevaron a los que estaban en radio, a los locutores de radio, se los llevaron a la televisión. Y igual a los artistas, a los que pasaban en el radio, los llevaron a la televisión. Ya después va a surgir la novela y todo eso. Y está bien interesante, es muy interesante. Y bueno, yo les voy a poner el video y ustedes pongan mucha atención a las menciones que hacen. Este video, si ustedes no lo pueden ver aquí por alguna X razón, en su libro está el código QR. Ustedes lo ponen y los manda directamente al enlace, ¿va? Pero yo ahorita se los voy a compartir aquí.
A ver, esperen. Ese no. Panzón. Eso que van a escuchar ahorita al principio son las campanitas que les decía. Esperen. El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, La Voz de la América Latina desde México. Consua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara. La hora azul del recuerdo, con Pedro de Lille y Luis Geroldán. Amiguitos de la República, XEW, La Voz de la América Latina desde México, presenta a Cricri, el grillito cantor, su artista exclusivo. Colgate, Palmolive, fabricantes de paz, le desean cordialmente una feliz Navidad, una feliz Navidad. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El derecho de nacer. Con Patricia Morán, Julio Lucena, Alicia Montoya, Luis Puente y en el papel de Mamá Dolores, Eusebia Cosme. El patrocinador presenta El Monje Loco. Narraciones terroríficas en la voz de Salvador Carrasco. Haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos. Este es el momento romántico, Duque Colgate, un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar. Con Juan García Esquivel, su piano y su música. Donde menos lo espere. Donde menos lo espere. Ahí estarán cada semana a esta misma hora los micrófonos de las W con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, asistiendo a las escenas más sorprendentes, a cualquier lugar de la ciudad o del país en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano, para asistir a él desde un ángulo diferente. Nuestros micrófonos al sitio donde se encuentra el bachiller Gálvez. Donde menos lo espere. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. Y ahí está, es el Panzón Panseco, quien abriendo su diario escribe.
es un programa de la Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, le ha dado fama al chocolate en México. La Azteca, es una institución tradicional. La Azteca, es un orgullo de la industria nacional. La Azteca, la fábrica que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo, tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada. La Azteca siempre producirá los chocolates de calidad, los chocolates de calidad. La Azteca siempre producirá. XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire. ¿Qué promocionaban? ¿Qué promocionaban, Teresita? Pues, como usted dijo, como novelas de Chucho el Roto, a Cricri, a Cantante. Ajá. ¿Y qué productos? Uno que hayan conocido. Palmolive. Ajá, la marca de Palmolive, ¿verdad? ¿Cuál otra? ¿Qué otra mención, aunque ya no los conozcamos? Chocolate también. Ay, ahora están muy aburridos, ¿eh? Les hicieron daño las vacaciones. Chocolate, y por ahí encontré unos también donde anuncian a la Coca-Cola, Fanta, en los años 60. Ya no nos da tiempo, si no les hubiera puesto el videíto, ya nos va a sacar la plataforma. Pero nos vemos el día jueves, ¿verdad? Y el día jueves vemos la historia de la televisión en México. Cuídense. Igual. Ya váyanse a descansar o a comer porque ya no tienen energía. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bye. Adiós, maestra. Bye, maestra. Ay, cuídense. Adiós, Hatsiri. Gracias por los corazones.